Bendecido día, hermanitas. Vamos a continuar con el tema número 34. Como título, David intenta llevar el arca a Jerusalén. En el tema anterior, hermanitas, vimos que David derrota a los filisteos con mano poderosa de Dios. En este tema, vamos a 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1. Y comienza diciendo, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Este tema, hermanas, titulado David intenta llevar el arca a Jerusalén, también lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 14. Y vamos a leer el versículo 2, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Y se levantó David y partió a Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Bueno, pues dice que David partió a Baala de Judá, y eso significa señores de Judá, conocida también como Kiriat Jearim. Y vamos a ver Primera de Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Bueno, hermanitas, Baala de Judá, esta población estaba a unos 16 kilómetros al oeste de Jerusalén. De ahí iba a partir el arca de Jehová. Iba a partir hacia Jerusalén, porque ya había estado 20 años en la casa de Abinadab. Entonces, el arca del pacto, hermanas, representaba la gloriosa reputación y la presencia en gracia del Señor ante Israel. Cuando dice sobre la cual es invocado su nombre de Jehová de los ejércitos, nos lleva a Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Bueno, aquí nos está diciendo, hermanitas, que el que escoge el lugar es Dios, para que ahí sea invocado el nombre de Jehová y para que ahí se haga la habitación de Jehová. Y ahí se tiene que ir, pero donde escoja Jehová Dios. Y fíjense que había varios lugares, hermanitas, de adoración, que esos lugares fueron escogidos por Dios, obviamente, después de que el pueblo se había establecido en Canaán. Y fíjense qué lugares fueron los que escogió Dios para poner ahí su nombre y habitación, hermanas. Pues fue el monte Ebal, el monte Siquem y el monte Silo, el cual era el centro de adoración a lo largo del periodo de los jueces. El tabernáculo era el lugar de morada del Señor. Estaba localizado en Canaán, en donde el Señor escogió morar. La importancia central del tabernáculo estaba en contraste directo a los lugares múltiples, en donde los cananeos practicaron su adoración. Eventualmente, el tabernáculo fue traído a Jerusalén por David. Quiero decirles algo, hermanitas, respecto a este tema. Fíjense que David tuvo una muy buena intención de intentar llevar el arca a Jerusalén. Pero déjenme decirles que Jehová Dios no se lo había pedido. No le había pedido que lo hiciera. Entonces, cuando David intenta trasladar el arca a Jerusalén, fíjense lo que hizo, lo que pasó. Fíjense lo que pasó, hermanitas. Vamos a lo que es
Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 3. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron en la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, pues resulta, hermanitas, que ponen el arca de Dios sobre un carro nuevo y la trasladan a casa de Abinadab. Y los dos hijos de Abinadab, que es Usa y el otro Agío, bueno, lo ponen, más bien ellos dos, estos dos hijos de Abinadab, eran los que guiaban el carro donde iba el arca del pacto. Ellos son los que guiaban el carro. Y uno de los hijos de Abinadab, este hijo llamado Agío, iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel iban delante del arca. David danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y fíjense, vamos a leer lo que es Segunda de Samuel capítulo 6, versículos 6 al 11. Vamos a ver qué dice aquí. Del 6 al 11 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, que es el otro hijo de Abinadab, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bueno, hermanitas, es tan grande, fíjense, que la santidad de Dios, que no cualquiera puede tocar el arca. Más bien, no cualquiera podía tocar el arca. Vamos a Números 4:15, a ver qué nos dice al respecto, hermanitas. Números 4:15. Dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Bueno, ya vieron, hermanitas, ese es el versículo que nos da a saber que pues no deberían de tocar cosa santa. Y el arca del pacto, hermanas, era santa. Ahí estaba la santidad de Dios, hermanitas. Y aquí están las indicaciones, hermanas, en este versículo, Números 4:15. Sabemos muy bien, hermanitas, que Usa, hijo de Abinadab, tocó el arca y no la tocó con una mala intención, sino que la tocó con una muy buena intención, y era para que el arca no se cayera del carro nuevo, porque los bueyes tropezaban. Pero muchas veces, hermanitas, no basta con la buena intención. Así como David tuvo también una muy buena intención de llevarse el arca a Jerusalén. Pero Dios no le dio la orden, hermanas. Así que, hermanitas, muere Usa por tocar el arca del pacto. Y David decide dejar el arca en la casa de Obed-edom. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Jehová bendice la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. David se entera de esto, de que era bendecida, de que fue bendecida la casa de Obed-edom. Va, toma el arca que estaba en la casa de Obed-edom
y se la lleva a la ciudad de David, que es Jerusalén. Ahora vamos a leer 2 de Samuel capítulo 6, versículo 13 al 16. Dice: Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Bueno, aquí David hace el segundo intento de llevar el arca a Jerusalén y danza con toda su fuerza, hermanitas. Quisiera que fuéramos a Salmo 150, versículo 3 al 6. Dice: Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Esto era lo que estaba haciendo David, hermanitas, alabando a Dios. Y pues fíjense que Mical, mujer de David, hija de Saúl, ve lo que hace David, ve que baila y que danza para Jehová Dios, y ella lo menosprecia. Ahora vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 20 al 23. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical. Mical, acuérdense que es su mujer, hija de Saúl. Dice: entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, lo que Mical veía con malos ojos, hermanitas, lo que hacía David, ¿ustedes creen que lo vio Dios con malos ojos? ¿Que David danzara para Dios? ¿Que David alabara a Dios? Claro que no. Dios lo veía con buenos ojos, porque acuérdense que Dios habita en medio de la alabanza, hermanitas. Dios se pasea en medio de la alabanza. Y claro que lo que estaba haciendo David era agradar a Dios. Y qué bendición, hermanitas, que ya pudo trasladar lo que era el arca hacia Jerusalén. La primera vez intentó, pero acuérdense que murió Usa por querer detener el arca, porque el arca era la santidad de Dios, hermanitas, y no cualquiera podía tocar o estar muy cerca del arca. Entonces, bueno, después de tanto, logró llevar el arca David con todo su pueblo, pero en el camino iba danzando y iban la alabanza con flautas, arpas, salterio, todo, hermanitas, y todo eso le agrada a Dios. Así que, hermanitas, bueno, pues ya aquí terminamos este tema, y pues mañana, más bien en el siguiente tema, vamos a ver qué sigue.
Vamos a ver qué más nos sigue contando, hablando, explicando, enseñando las escrituras, hermanitas, acerca de la vida de David. Que tengan un lindo y bendecido día.